Vamos a buscar el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 2. Let's look in the book of Revelation, chapter 2, Y vamos a leer del versículo 1 al 7. and we're going to read verses 1 through 7. Prepárese porque Dios tiene un mensaje sólido, Prepare yourself because God has a solid message, un mensaje que viene como una revelación de Jesús a message that comes like a revelation from Jesus para su iglesia. for his church. Y usted And you es la iglesia de is Cristo. the church of Christ. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. ¡Wow! Aquí está el Señor dándole duro a esto. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, los cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Esta es la palabra del Señor. Amen. This is the word of the Lord. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por la palabra que hemos leído. for the word that we have just read. Te damos gracias We give you thanks porque tú vas a abrir nuestros because corazones you're going to open our hearts para que nosotros podamos so recibir that we may receive lo que tú tienes para what nosotros. you have for Todas las us. personas que nos están mirando ahora mismo, Everyone that is looking at us que right ellos now, puedan recibir that they may receive claridad clarity para entender lo que tu palabra dice. to understand what your En word el nombre de says. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. El Amen. tema para el mensaje del día de The hoy title message for today es las cosas que son. is the things that are. Y es la serie Un vistazo a lo que se aproxima. And it's from the series A Look at What's to Óyeme Come. bien lo que te voy a decir. So listen well to what I'm going to tell you. El libro de Revelaciones es uno de los libros más difíciles de entender. The book of Revelation is the most difficult one to understand. Por eso normalmente no predico del libro de And that's how Revelación, come normally I do not preach from this book. porque yo quiero que las personas entiendan lo que yo le estoy Because I diciendo, want the people to understand what I'm telling y them. muchas veces tiene muchos And simbolismos sometimes it has a lot of symbolism que si no entendemos la cultura that if we don't understand the culture y de antemano lo que significa, and beforehand what it means, nos podemos salir del enfoque. we might lose focus. Sin embargo, orando, So, however, in praying, el Señor puso en mi corazón que yo predicara de este libro. the Lord put in my heart for me to preach in this Y he book. puesto muchas horas And I've invested lots of hours para hacer este to mensaje do this message de una manera que tú lo puedas in a entender, way that you can de understand, una manera in fácil, an easy way, que tú puedas comprender lo que Dios quiere que tú so comprendas. that you may understand what God wants you to understand. Y lo primero que Dios nos da en este libro And the first thing that God gives us in this es book, una contestación a la pregunta que le hicieron los discípulos it's an answer to what the disciples had asked the question en Mateo 24. in Matthew 24. ¿Cuándo han de suceder estas cosas? When are these things to happen? Y si usted nota en Mateo And 24, if you notice in Matthew 24, Dios no le dijo cuándo iban a ocurrir las cosas, it wasn't said when it was going to happen ni cómo iban a or ocurrir. how it was going to happen. Lo que usted nota en Mateo 24 What es you notice in Matthew 24 is que Jesús le dice a ellos, cuando se acerque el tiempo, Jesus tells them when the time comes, estas son las señales que van a ver. these are the signs that you're going to see. Pero ahora en el libro de But Revelación, now in the book of luego Revelation, que Jesucristo asciende al cielo, after Jesus ascends to heaven, Él nuevamente viene a Juan. he comes again to John. Y Él había prometido eso.
And he had promised cuando that. usted va al libro de Juan capítulo 21, When you go to the book of John chapter 21, usted encuentra que Jesús dice, you find that Jesus says, este no verá muerte this one will not see death hasta que no me vea otra vez. until he sees me again. Por eso era que los discípulos And pensaban this is why the disciples was thinking que Jesucristo iba a venir en la generación de ellos. that Jesus was coming in their generation. Pero lo que ellos no sabían eran But what they did not know was que Jesús iba a revelársele a Juan. that Jesus was going to reveal himself to Now, John. en el capítulo 1 de Revelación encontramos So in the chapter 1 of Revelation, we que find hubo una conversación that there was a conversation entre Dios Padre between God the y Father Dios Hijo, and God the Son. y esta And conversación this es conversation la is revelación the de lo revelation que sucederá en los últimos días. of what's to happen in the end No days. son las señales de Mateo 24, They're not the signs of Matthew 24. es lo que va a ocurrir It's what's going to happen en el futuro. in the future. Por eso la serie se titula That's come the series Un title vistazo a lo que se aproxima. is a look at what's to come. Y hoy estamos hablando de las cosas que son. And today we are talking about the things that are. Y los primeros 7 versos de este And capítulo, the first 7 verses of this chapter, óigame bien, están dedicados a la iglesia de Éfeso. they're dedicated to the church of Ephesus. Esta es la iglesia, This is the church. escuche bien, Listen well. que termina la era de los That apóstoles. finishes the era of the apostles. El apóstol Juan está anciano, The apostle John is old. pero tiene una responsabilidad increíble en su edad avanzada. But he had a great responsibility at his advanced age. Let me tell you something. Déjame decirte algo. I have to be clear with you. Tengo que estar claro There's contigo. some people Hay gente that believe because they are old, piensa que porque ellos son viejos they can do nothing for the que no Lord. pueden hacer nada para el But I Señor. love what Frank did over here today. Pero me encanta lo que hizo el hermano Frank aquí. Frank said that when you ask for El something, hermano Frank dijo que cuando tú pides algo, you have to be ready to receive tú that. tienes que estar listo para recibir eso. You can't ask Tú no puedes pedir if you know that you are not going to si receive. tú sabes que no vas a So recibir. if you have faith So, si tienes fe, in the Lord, en el Señor, then you ask, tú pides, you pray, tú oras, and the Bible says palabra nos that, dice that God is going to listen to you que Dios va a escuchar and He's going to respond. y va a He's going responder. to answer your prayers. Él va a responder Now, tu oración. sometimes Pero hay veces God doesn't answer your prayers Dios no contesta tu the oración way that you want the de la answer. manera que tú quieres God answers contestación. your prayer Dios te contesta the way that He knows de acuerdo a como Él sabe that is a need for your que es una life. necesidad para tu vida. Y el apóstol Juan And the apostle estaba John, viejito, he was old. estaba cerca de los 90 He was años, close to 90. estaba a punto de He morir, was at the verge of dying. pero Jesús se le revela. But Jesus Y revealed Jesús himself. And Jesus le trae la revelación brings him a más revelation, importante the most important para la revelation última for generación, the last generation, la revelación que da a entender the revelation that we need to understand que sucederá al final de todos los that tiempos. will happen at the end Esa es of la times. revelación que Dios le está dando. This is the revelation that God is giving him. Ahora, tienes que tener otra cosa en cuenta. So now you have to have other things in mind. Estas 7 iglesias que vamos a estar estudiando These 7 churches that we'll be studying, no simplemente estaban en el tiempo y en la época de ellos, they were not only in that time and that era, sino que ellas representan la iglesia de they Cristo represent the church of Christ desde from Pentecostés Pentecost hasta el rapto de la iglesia. unto the rapture. Y esto es bien importante. And this is very ¿Qué es important. Pentecostés? What is Pentecost? Era una fiesta que se celebraba en el Antiguo It Testamento. was a feast that was celebrated in the Old Testament. Pentecostés significa 49 días más uno, que son 50. Pentecost means 49 days minus 1 plus 1 that equals 50. Y ellos celebraron en And they Pentecostés celebrated la Pentecost, salida de la esclavitud the exit of slavery a la libertad del Señor. to the freedom of the Lord. Check this out. Ahora chequéate esto. Cuando el Espíritu Santo When the desciende, Holy Spirit descends, descendió en la celebración de He Pentecostés, descends in the feast of Pentecost, sacando al hombre de la esclavitud del pecado taking man out of sin of y slavery trayéndolo a la libertad de and Cristo. bring him to the freedom Eso of Christ. merece que tú le des Amen. gloria y honra al Amen. Señor. Praise God. Y esta iglesia So this church representa la iglesia en todas las it generaciones. represents the churches in all the Desde generations ese tiempo, casi 2000 años atrás, from that time almost 2,000 years ago hasta que la trompeta suene until that trumpet sounds y la again iglesia se and the levante. church rises up. Amén. Amen. 7 iglesias. 7 churches. 7 iglesias que tienen un trabajo que hacer. 7 churches that they have something, a Y, job to do. y también tienen que estar preparadas And they also need to be prepared para el momento
tiempo de la venida de Cristo. for the coming of Jesus Christ. Listen, es importante It's important que en medio de esta that serie in the midst of this tú estés series, preparado you are prepared para recibir lo que Dios tiene para to nosotros. receive what God has for Yo us. también me pongo ahí, I put myself there as well. porque al yo estudiar esta palabra, Because as I study this yo word, entiendo que Dios me está hablando. I understand that God is speaking to Yo me. entiendo que Dios me está diciendo I understand God is que telling me yo como iglesia that me as a tengo church, que estar preparado. I have to be De prepared. más está decir que cuando la iglesia It goes without saying that when the church sea tomada, is taken, los santos tendremos cuerpos the glorificados. saints will have glorified bodies. Cuando suene la trompeta, When that trumpet y esto lo sounds, vamos a hablar más We're going adelante, to talk about this later on. nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, We're gonna have glorified bodies. y vamos a estar en la presencia de And we're Dios. going to be in the presence of the Lord. Primera de Juan 3:2 dice, 1 John 3:2 says, y lo debieras apuntar, and you should write it down. porque yo no quiero que lo que yo te diga aquí, I don't want that what I tell you here, tú creas que yo me lo that inventé. you think that I invented El this. mismo Juan The escribe same John writes, en Primera de Juan 3:2, 1 John 3:2, dice, amados, beloved, ahora somos hijos de Dios. now we are children of God. No, la gente siempre está diciendo, oh, yo soy hijo de Dios. And the people are always saying, yeah, I'm a Si, child of si tú no God. tienes a Cristo en tu If you don't corazón, have God in your heart, tú eres creación de Dios, you are a creation of God, pero no eres hijo de Dios. but you're not a child of Para tú God. ser hijo de Dios, For you to be a child tú of tienes God, que recibirlo como Padre. you have to receive Him as a Tienes que Father. recibir a Cristo como tu You have Salvador. to receive Christ as your Tienes Savior. que recibir al Espíritu You Santo have en to tu rec- vida. you have to receive the Holy Spirit in Y your Juan le life. está escribiendo a la iglesia And John is writing to the church. y le está And diciendo, he's telling them, somos hijos de Dios. we are children of Y God. aún no se ha manifestado And it has not yet been revealed lo que ha de ser, what is to come, lo que debemos de ser. or what it should be. Pero sabemos But we know que cuando Él se that manifieste, when He manifests cuando la Himself, Biblia está diciendo when the Bible is que saying Él se manifieste, for Him to manifest, lo que está diciendo es what is He saying cuando Él venga la segunda is vez. that when He comes for Y the cuando Él second venga la time, segunda when He vez, comes for the second time, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. we shall see Him and we will be like Him because we're gonna see Him because we're gonna be Así like que Him. tenemos que recordar So we need to remember estas 7 iglesias, these 7 churches porque ellas representan because they do represent las the iglesias churches y las características and the characteristics a través de los tiempos through the time y el llamado que Dios nos está and the haciendo calling that God is giving us para que nosotros seamos fieles. so that we can be faithful. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. The first church was the church of Ephesus. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo aquí? What is it that Jesus is doing here? No, tú tienes que entender que Dios nos ama. You need to understand that God loves us. Él es nuestro Padre. He is our Father. Y algunas veces And at times, nuestros padres our parents, nos llaman la they atención call our attention porque nos portamos mal. because we misbehave. Algunas veces There are times, no necesariamente nos llaman la not atención. necessarily do they call our Nos dicen attention. las cosas buenas que nosotros hacemos. They tell us the good things that Así we que yo do. te quiero dar un trasfondo de esta So I want to iglesia give you a bit of a background para of que this tú, church entiendas so that you may por qué understand Dios le está hablando a esta why iglesia. is it that the Lord is speaking to this church. Esta iglesia era una iglesia que se encontraba en la capital de la idolatría pagana. This church was at the center of a stronghold satanically, De la idolatría. idolatry. No, el mundo entero hoy día está en la idolatría. The whole world right in these days are in Donde idolatry. quiera que tú vas, Everywhere you go, hay idolatría. there's idolatry. Pero esta iglesia estaba en el centro de la fortaleza del poderío satánico. But this church was in the center of the stronghold of satanic might. Mira la So descripción, look at the description. porque voy a hacer una I'm comparación going to do a comparison que el apóstol está haciendo. that the Apostle Paul is Era doing. un lugar incrédulo. It was an unbelieving place Era un lugar donde existía toda clase de inmoralidad. where all immorality existed. Todo lo sucio, Everything that was dirty, todo lo que era en contra de Dios everything that was against God era aceptado. was accepted. ¿A qué se te parece eso? What does that look like now? Una iglesia que estaba en el centro, en la fortaleza del poderío A satánico church that was at the center of the stronghold. y tenía todas estas características. They had all these characteristics. Se parece a donde estamos viviendo. It still looks like the times we are Se living parece a now. los Estados Unidos de It América. looks like the United States of America. Una nación formada con las bases A cristianas, nation that is formed with a Christian foundation, pero que hoy but today se ha aceptado todo el pecado. all sin has been accepted. Me arriesgo a que no me pasen esto en Facebook.
I take a challenge and putting this on Facebook. Pero es posible, es más, hoy día se acepta el homosexualismo dentro de la iglesia. Nowadays, churches accept homosexuality in the church. Todo lo sucio. Everything that is dirty. Hoy día se acepta la droga como algo normal. Nowadays, drugs are accepted as something normal. Es más, el alcoholismo se promueve en la televisión. Alcohol is so much promoted in TV. No, oye bien esto. So listen to this Cuando well. tú ves un anuncio de cerveza o de ron When you see a commercial on TV, TV for of rum, beer or rum, ellos no presentan un accidente de automóvil. they don't present an automobile accident. No presentan un hombre que estaba borracho y mató a una familia completa. They don't present a man that was drunk and killed the whole O family. un hombre que llegó a su casa y golpeó a su esposa y a sus hijos. Or a man that was drunk and came home and abused his family. Ellos presentan una mujer They present a woman y un hombre muy fino and a man very fine tomándose una cerveza. taking a beer, drinking Porque a es beer. lo mejor que pueden hacer. Because it's the best that they can do. Lo sucio, The dirty, lo inmoral, the immoral, a tal punto to such a point. que ahora hay un tercer género. So now there's to such a point where there's 3 genders now, right? Are we together in this? I think so. Yeah? Yeah. Are we together? Amen. Amen. Okay, so that's what I wanted to hear. Amen. You know, el tercer género. Third. ¿A quién, Third gender. ¿A quién se le ocurrió eso? So who did occur to? Ahora hay hombre, A man, hay mujer woman, y hay otra cosa. and there's something Y else. eso es lo que se están enseñando en las escuelas. And it was being designed, Padre, studied in school. Chequee lo que le están enseñando a sus hijos en las escuelas. Look at what the kids are being taught at school. Ahora en la televisión, Now on TV, de cada 10 programas de televisión, out of every 10 TV programs, 9 se están presentando el tercer gender. 9 are representing the third gender. Estamos en uno de los peligros más grandes de la historia del ser humano. We're in the most dangerous part of the human being right now. Un peligro increíble. It's an incredible danger. Vaya a Mateo 24 Go to Matthew y usted va a 24, mirar and you're going to see que lo que está sucediendo hoy día, that what's happening Jesucristo now, lo dijo, Jesus Christ said it. estamos viviendo We are living en los tiempos de señales. in the times of signs. Pero más allá de los tiempos de señales, But even furthermore of the signs, vienen los tiempos finales. the end times Y are esta coming. iglesia de Éfeso And this church of se Ephesus, encontraba allí. they found themselves there. El comienzo de la iglesia de Éfeso The beginning of the church of Ephesus es interesante porque el apóstol Pablo había plantado esta iglesia. because the Apostle Paul had planted this church. Y fíjese que esta iglesia tenía el templo de Diana, This temple had the Temple of Diane, Temple of Diane, okay, Diana, Diana. y este templo era un lugar and this temple was a place donde se vendía la where prostitución. prostitution was sold. Era un lugar It malísimo, was a very, very bad place, pero era un lugar próspero. but it was a prosperous place. Y el apóstol Pablo And the Apostle fue Paul usado por el Espíritu Santo was used by the Holy para Spirit plantar esta iglesia ahí, to plant this church there. y a través del Espíritu Santo The Holy Spirit, Él rompió el poder de las tinieblas, he broke the darkness a través del mensaje del Salvador, through the message of the Savior. y comenzó a traer a personas And he started bringing people a la verdad. to the truth. Porque Jesús dijo, Because Jesus y said, conoceréis la verdad, and you shall know the y truth, la verdad os hará libre. and it shall set you Y el free. apóstol Pablo fue al mismo centro And the Apostle Paul went right to the donde center Satanás vivía where Satan y lived, comenzó a predicar el amor de Dios. and he started A predicar el amor de and he Dios, started preaching the love of la God, verdad del Señor. the truth of the Lord. Todas aquellas cosas All those things que pueden traer a una that persona could bring a person al Señor. to the Lord. Él estaba siendo exitoso He was being successful. y los poderes de las tinieblas The powers of the darkness comenzaron a temblar. started trembling. Listen. Cuando el Espíritu Santo When the Holy Spirit está en una iglesia, is in a church, cuando adoramos al Señor, when we worship the cuando Lord, levantamos las manos, when we lift up cuando our hands, tenemos libertad, when we have freedom, Satanás no se puede meter ahí. Satan cannot come in here. I'm going to say this again. Lo voy a decir otra vez. Satanás no se puede meter ahí Satan cannot get in porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit está is trabajando working en cada in persona every person. y están ungidos por el Espíritu And Santo. they're anointed by the Holy Yo Spirit. oro I pray para que cada
cada persona en este lugar, so that every person in this sean place, jóvenes, whether they're young sean adultos, whether they're adults sean ancianos, or older, tengan la unción del Espíritu they Santo. may have the anointing of Y the el, Holy Spirit. y el mensaje del apóstol Pablo fue And the message of the Apostle Paul el was Jesucristo crucificado the crucified Jesus por amor a la humanidad. for the love to El humanity. Cristo que salva. It's the Christ that saves. El Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Christ who is seated at the right El hand of the mensaje que él Father. trajo The message that he a brought. la cuna de Satanás fue un mensaje de esperanza, Message of, no un mensaje de condenación. not a message of Tenemos que condemnation. tener cuidado We need to be careful. cómo balanceamos esto. How is it that we balance Hay this? que predicar la verdad. We need to preach the Hay que truth. predicar a Cristo. We need to preach Hay, Christ. hay que predicar que Dios nos da la oportunidad de que nosotros podemos empezar. We need to preach that we have an opportunity that God gives us to start again. No, esta era una iglesia This was a church con el primer amor. with the first love. Y porque tenía el primer And amor, because they had the first love, era una iglesia it was poderosa a powerful church en las manos de in Dios. the hands of God. ¿Por qué? Why? Porque su base Because their base fue el amor was love hacia Dios. towards God. Fue el amor It was the love hacia la humanidad. to humanity. Recuerde esto. Remember this. Usted no puede amar a su You prójimo, cannot love your neighbor check this out, Chequea esto. si no amas a Dios primero. if you don't love God first. ¿Dónde lo dice? Where does it say En el that? cuarto mandamiento. In the fourth commandment. Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Mucha gente piensa There are many people que that tú think tienes que amar a tu prójimo that you have to love your neighbor más que a ti. more than yourself. ¿Has escuchado eso? Have you heard that? El cuarto mandamiento The dice, fourth commandment says, ama a Dios primeramente. love God first. O sea, el primer mandamiento dice, ama a Dios, Love God, primer mandamiento, the first commandment. y el cuarto mandamiento And the dice, fourth one says, y ama a tu prójimo and love your neighbor como a ti mismo. as yourself. En otras palabras, So in other words, para yo poder amar a mi prójimo, so that I can love my neighbor, tengo que amarme a mí. I have to love myself. Yeah. Ámate a ti. You have to love yourself. Porque Dios te amó tanto Because God loved you so que much envió a su Hijo that He sent His Son para que tú no te so pierdas, that you won't get sino lost. que tú tengas vida eterna. But for you to have Y eternal y a life. través de ese amor, And through that love, entonces tú puedes amar a otra persona. you can be able to love another ¿Cómo tú vas a person. amar a otra How persona? are you going to love another person? ¿Cómo yo voy a amar a mi esposa How am I going to love my wife si yo no me amo a mí if I don't mismo? love myself? Si yo no me respeto a mí If I don't mismo. respect myself? Si yo no tengo If carácter I don't have character para respetarla a to ella. respect her? Cuando yo tengo eso en mi vida, When I have that in my cuando el life, Espíritu Santo está en mi when the corazón, Holy Spirit is in my entonces yo la heart, puedo amar a then I ella. can love her. Y entonces Jesucristo So Jesus e- Christ está trayendo una palabra a esta is iglesia. bringing a word to Y this fue que church. ellos se apartaron del primer amor. And it was because they strayed away from the first No, love. note usted So notice this, que el libro de that Efesios the book of Ephesians, lo debiera de leer. you should read it. No, yo quiero que tú entiendas lo que yo estoy diciendo aquí. I want you to understand what I'm telling you. Porque eso es lo que te va a ayudar a entender el libro de So Revelación. this is what's going to help you understand the book of Revelation. Cuando usted lee el libro de Efesios, When you read the book of Ephesians, el apóstol le escribió a los santos de Éfeso. the apostle wrote to the saints of De Éfeso. Ephesus. Ay, bien importante. It's very important. A cada miembro que estaba en la To iglesia. every member that was at the church. Eso es importantísimo. It's very, very important. Pero Juan But John le escribe al ángel de la iglesia. writes to the angel O sea, of the le church. está escribiendo al pastor de la iglesia. So he's writing to the pastor of the church. Porque en el tiempo que el apóstol le escribe a ellos, Because at the time that John writes to them, estos cristianos estaban en el primer amor. these Christians were in the first love. Estaban fervorosos. They were fervent. Ellos estaban que si la iglesia abría a las 5 de la tarde, ellos llegaban a las 12 del mediodía. If the church opened at 5 o'clock, they would get there at 12. Si empezaba el grupo de adoración, todo el mundo se venía a cantar al frente. Once the praise and worship team would start, they would come out to the front. Estaban en el primer They amor. were in their first love. Pero Juan escribe, But John writes, a diferencia del apóstol Pablo, to the difference of the apostle Paul, al ángel de la iglesia. he writes to the angel of Y the le church. dice And he tells que them se habían apartado that they had a part de su primer amor. from their first love. This is gonna take us, esto nos va a llevar bien profundo a This is going to nosotros. take us very, very deep. No, la esperanza era que Dios estaba todavía con ellos. The hope was that God was still with them. Porque si Dios le está hablando, Because if God was talking to era them, porque estaba todavía con ellos. it was because he was still with them. Mira lo que dice el versículo 1. So look what verse 1 Primero, says. Dios tiene a los pastores en sus manos. First, God has the shepherds in his hands. ¿Cómo define este versículo a los pastores? How does this verse define the shepherds? Como el ángel
y la estrella. like the angel and the star. Las dos cosas brillan. Both things shine. Dios está caminando en medio de las iglesias. God is walking in the midst of the church. ¿Cómo está definiendo a la iglesia? How is he defining the church? La define como el candelero. He defines it as a candelabra. Check this out, check this out. I can go forward. Y si yo no termino el mensaje hoy, está bien. If I don't finish the message today, it's okay. Pero yo quiero que todos entiendan. But I want everyone to understand. Look at me. Look at me for a second. Mírame acá. El ángel The angel es el pastor de la iglesia. is the pastor of the church. El candelero The candelabras es la iglesia. is the church. ¿Cuál es el trabajo del candelero? What is the task of the candelabra? Dar luz. To give light. Pero alguien tiene que encender ese candelero. But somebody has to ignite So, that. el Espíritu Santo viene, So the Holy Spirit usa comes, al pastor uses the para que pastor encienda el candelero. so he can ignite the candelabras. Ustedes son el candelero. You are the Mi candelabra. trabajo My task es is traerles a ustedes la palabra de Dios, to bring you the word of God, encender su luz ignite your light para que ustedes sean luz en medio de las so tinieblas. that you can be light in the midst of Porque darkness. ahora mismo Because right now, nuestra nación our nation y el mundo entero and the whole world está en más tinieblas que nunca antes. they're more in darkness than never before. Y Dios tiene un llamado para los And jóvenes, God has a calling for the young people, para los matrimonios the couples, y para todas las personas que son cristianos, and for every Christian person, que sean candeleros that for them to be en medio candelabras del mundo en el que vivimos. in the midst of the world in which we live in. Dios sabía lo que estaba pasando. God knew what was happening. Él sabía el corazón de ellos. He knew their hearts. Él sabía que ellos estaban fallando. He knew that they were failing. Y está trayendo, aquí es donde está lo interesante. Here's the interesting thing. Dios está trayendo un mensaje de ultimátum. God is bringing an ultimatum. Le está dando una notificación He's giving them a notice con tiempo with time para que enderecen sus caminos. so they can straighten their path. Dios hoy está trayendo un mensaje a esta iglesia God is bringing a message today to this church para que enderecemos nuestros caminos. so that we can straighten our path. But Pastor, we're a new church. Pero pastor, somos una iglesia nueva. Estamos caminando poquitito a We're poco. walking little by little. Well, you know what happened? Pues ¿sabe lo que I'm pasa? going to tell you something. Te voy a decir. Cuando los niños míos estaban When creciendo, my children were growing up, yo les estaba enseñando a caminar. I was showing them how to walk. Y al principio los cogía And in the beginning I would take them por sus manitas by hands y los ayudaba a and caminar. we would help them walk. Pero poco a poco los iba soltando. Little by little I was starting to let them go. Caminaban 2 pasos They would take 2 steps y se and caían. they would fall. ¿Tú creías que yo los dejaba en el piso? Do you think I left them there on the Los floor? levantaba otra vez. I would get them up Los again. ayudaba a caminar. I would help them walk. Y se caían They would fall hasta que aprendieron a caminar. until they learned Y how to la walk. vida es esto. And this is La life. vida del cristiano The life of a es Christian aprender a caminar is to learn how to walk como Dios quiere que tú camines. as God wants you to walk. Por eso fue que tú aceptaste a Cristo. This is why you accepted Porque Christ. antes tú caminabas Because before you y used to tú te walk ceñías and you would take control of yourself como tú querías. the way you wanted. Diste tu vida a You Cristo gave your life to para Christ que Cristo so that Christ dirigiera tu vida, would direct your life, no tú. not you. You understand what I'm saying? ¿Entendiste lo que te digo? Tú tienes que caminar You need to walk como Dios quiere que tú camines. the way God wants you to walk. Dios no quiere que nadie se pierda, God wants no one to be lost, sino que todos vengan al but for arrepentimiento. all to come to repentance. Dios conoce la iglesia. God knows the church. Dios conoce la iglesia. God knows the church. Listen, people. Escucha. Listen, people. Escucha. Dios conoce la iglesia. God knows the church. Dios te conoce a ti. God knows you. Dios conoce tu God corazón. knows your heart. Y Él lo dice en el versículo 2, And he says it in verse que 2 Él conoce tu corazón. that he knows your heart. Dios es un Dios que cuando necesita dar una alabanza, da la alabanza. God is a God that when he needs to give a praise, he will give it. Y cuando Él necesita elogiar a una iglesia And when he needs to praise a church, por todo el buen trabajo que han all hecho, the good things they're doing, Él lo hace. he does it. Y Él lo hace con esta iglesia de Éfeso. And he does it with this church of Ephesus. Él está diciendo He is saying que ellos eran una iglesia trabajadora. that they were a hard-working church. Diga trabajadora. Ay, entonces, pero vemos que el trabajo que nosotros hagamos But he sees the work that we do, no necesariamente es lo que le agrada a Dios. not necessarily is pleasing to God. Pero Dios le está diciendo But God is telling them que le agradaba su trabajo that he's pleasing with y que their él, work. él veía que ellos trabajaban mucho. And he believed that they worked a lot. Segunda característica de esta The iglesia. second characteristic La of this primera church, eran trabajadores. the first one, they were hardworking. I gotta tell you Te something. toca decir algo.
Gracias a Dios Thank God que Dios me ha puesto en una iglesia that God has put me in a church que a ustedes les gusta trabajar. that you like to work. Porque a mí me gusta trabajar. Because I like to work. A mí me gusta moverme. I like to move. A mí me gusta ver cosas nuevas. I like to see new things. Perdónenme, hermanos, Forgive me. porque esto está entre This paréntesis. is in parentheses. Yo he sido cristiano toda mi I vida. have been a Christian all my life. Pero lo que yo hacía 50, estoy diciendo mi edad con esto, lo que yo hacía 50 años atrás, What I used to do 60 years ago, yo no lo hago I ahora. don't do it now. ¿Sabes lo que yo hago? You know what I do? Yo miro a la gente joven, I look at the young people. porque yo quiero alcanzar a la gente joven. I want to be able to reach the young people. Yo quiero enseñar a mis jóvenes I want to show my young que people alcancen a los jóvenes de esta for generación. them to reach out to the young people of this generation. Temprano en mi vida, Early in my life, Dios me dijo God told me que Él me iba a usar. that He was going to use Yo no me. sabía cómo, I didn't know how, pero entendí but I did que era understand alcanzando la juventud de mi but it generación. was reaching out to the youth of my generation. Pero eso se quedó en mi corazón. But that stayed in my heart. Y yo quiero seguir alcanzando And I want to continue to reach la out juventud de las generaciones donde yo vivo. the generation, the youth of the generation in which I'm living Porque in. yo quiero que esta generación Because I want for this generation entienda la responsabilidad understand the que responsibility Dios ha puesto en sus manos that God has placed in y their que hands, no tienen excusas. and that they have no excuse. Y es alcanzar a esta And generación it's to reach this y a generation las próximas and the generaciones. next generation. Eso es lo que quiere Dios. This is what God wants. Así que tenemos que ser trabajadores. So we need to be hard workers. Otra característica, Another characteristic. eran pacientes. They were patient. Eran pacientes con los cristianos que eran They were débiles very patient with the Christians that were weak o cristianos que comenzaron nuevos. or Christians that they had just started. Ellos les ayudaban, They would help them. ellos les aconsejaban, They would counsel ellos them. les alentaban. They would comfort them. Pero oye bien, But listen well. tenían otras características. They had other characteristics. No cerraban los ojos al pecado. They did not close their eyes to sin. Si había pecado dentro de la iglesia, If there was sin in the church, ellos lo llamaban la they atención would call their attention porque ellos querían because they wanted que en medio de toda aquella that generación in the midst of that generation, la gente viera people would see aquella iglesia that particular como church luz en medio de las like tinieblas. light in the midst of Era una darkness. iglesia valiente. They were a church that were courageous. Amén, no me quiere pasar. Ok, era una iglesia It was valiente. a courageous church. Ellos se daban cuenta de los que venían con falsas They would enseñanzas. notice those who would come with false teachings. Eran falsos They profetas. were false prophets. Eran falsos apóstoles. false prophets. Y esta iglesia era valiente. And this church was courageous. Esta iglesia los confrontaba. This church would confront A them. ellos no le importaba la opinión pública. They didn't care for the public opinion. Porque algunas veces nosotros vivimos con la opinión pública. Because sometimes we live with the public's opinion. Listen, Escucha. listen. Escucha. No vivas con la opinión pública. Do not live with the opinion of the public. Vive con lo que Dios piensa de ti. Live with what God thinks of you. ¿Sabes cómo tú sabes lo que Dios piensa de ti? You know what God thinks of you? Cuando tú lees la Biblia. When you read the word. Cuando tú tomas a Dios en serio. When you take God seriously. Perdóname, Forgive me. pero dentro de nuestras iglesias hay mucha gente que no toman a Dios en serio. In our churches, there's a lot of people that do not take God seriously. Esto se puso feo. Pero tíralo en medio. Pues después me apedrean a mí. La sombrilla. ¿De metal? Porque me van a dar duro. Amén. Pero yo me escondo detrás de ti. Amén. Hay gente dentro de nuestras There iglesias are people in our church. que viven en la iglesia una vida, They live a life in pero church, en el mundo viven otra. but in the world they live another. Mirando sus computadoras viven otras. Looking at their computers, they are living Mirando another sus life. teléfonos viven otra vida. And they live another life looking at their phones. Y luego llegan a la iglesia. And then they come to church. Necesitan arrepentirse. You need to repent. Necesitan ser los cristianos Amen. You need to be the Christians que Dios los llamó a ser. that God called you to be. Esta iglesia This church, estaba tan llena del poder de they were Dios so filled with of God, que ellos enfrentaron toda oposición. they encountered all opposition. Enfrentaron todos estos falsos profetas. They encountered all these false prophets. Enfrentaron gente mentirosa. They encountered all the liars. Ay, yo no sé si decir algo de los mentirosos. Tíralo, tíralo. Dios te lo dio, tiene que tirarlo. Pues, ok, ella lo dijo. Cualquier cosa que usted va donde ella. Me tira la piedra a mí. Si tírasela a ella, va de ella, no me venga a decir nada. Ay, no podemos ser We mentirosos. cannot be liars.
Si Dios nos limpia, If God cleanses Dios nos us, limpia de todas esas He cosas. cleans us from all those Si tenemos things. que decir la We verdad, have to tell the truth. digamos la verdad, Say the truth. aunque nos duela. It might hurt. Si cometiste el pecado, If you sinned, no mientas. don't lie. Di la verdad, Say the truth. porque la verdad te va a hacer libre. Because the truth shall set La you verdad te free. va a ayudar a caminar enfocado. The truth is going to help you walk focused. No es que la iglesia está llena de mentirosos. No es que la iglesia está llena de It's mentirosos. not that the church is full of Pero eso es liars. por si acaso. That's just in Aquí case. no hay ninguno de ellos. There's none here, Por lo menos hoy. at least today. No sé en el futuro. Yo estoy diciendo que aquí los hay. No sé en el futuro. I don't know about the future, Pero but ellos enfrentaban a esta gente. they would encounter these people. Gente que venían con ideas propias. People who would come with their own Gente ideas. que venían a confundir a los hermanos de la iglesia. People who would come to confuse the Ellos people los of the confrontaban. church. They would encounter ¿Por them. qué? Why? Porque estaban llenos del poder de Because they were Dios. full of the power Porque of estaban God. llenos del Espíritu They were full Santo. of the Holy Y el Spirit. Espíritu And the Santo Holy Spirit es poder is power en tu vida. in your life. Por eso yo te digo And this is why que I le tell digas you a Dios, Señor, yo quiero más de to ti. tell God, I want more of Señor, you. yo quiero más de ti. I want more Yo of you. quiero que el Espíritu I Santo want the Holy me Spirit use. to use me. Amen. ¿Por qué? Why? Porque hay lobos espirituales. Hay lobos Because espirituales. there are spiritual wolves. I don't know if I should keep giving this message. No sé si seguir con este mensaje. This is getting strong. Esto se está poniendo fuerte. Pero listen, eso era lo que Jesucristo le estaba diciendo a la iglesia. But this is what Jesus was telling the church. Esto no es mi pensamiento. This is not my thought. Esto es lo que la Biblia está This is diciendo. what the Bible is saying. Hay lobos espirituales en muchos púlpitos alrededor del mundo. There's a lot of spiritual wolves in the altars Y, throughout the world. y nosotros tenemos que vivir al cuidado del Espíritu Santo. And we need to live with the care of the Holy Spirit. Nosotros tenemos que vivir al cuidado de las palabras de We need Dios. to live in the care of the Word of God. Nosotros tenemos que vivir al cuidado de la We need to oración. live with the care of prayer. Debemos estar cerca del altar de We need Dios. to be close to the altar of God. Y Dios nos va a cuidar And God is going to care y for nos va a us. enseñar a cuidar a nuestros hermanos. And He's going to help us to care for our brothers and sisters. Una iglesia que no se quejaba. A church that didn't complain. Esta iglesia había pasado por sufrimientos. This church had gone through suffering. Había sido probado muchas It veces. had been tested many times. Pero era gente con mucho But it entusiasmo. was people that they were enthusiastic. Estaban sufriendo They were suffering por la causa de for the Cristo, cause of Christ. pero no se habían cansado. But they were not tired. Brothers and sisters, Hermanos, I'm going to say this again. lo voy a decir otra Don't vez. get tired. No te canses. Just don't come to church just because you want to come to church once a month. No vengas a la iglesia nada más porque quieres venir a la iglesia una vez al mes. No te canses. Do not get tired. Dios tiene mucho para ti. God has a lot for you. Esta iglesia no se había rendido. This church had not given up. Qué tremendo cuadro tenemos aquí. What a tremendous picture we have here. Una iglesia A church que no se había rendido. that had not given up. Y tú piensas que cuando yo te estoy dando todas estas And you cualidades, think that when I'm giving you all these qualities, Dios no iba a encontrar una falta. God is going to find a fault. Pero yo creo que Dios encontró la falta más grande en esta God iglesia. found a fault, a big fault here in this church. Jesús le dijo, Jesus tells him, tengo algo contra ti. I have something against you. Boy. Habían dejado el primer You amor. had left the first love. El fracaso de esta iglesia The colectivamente failure of this church fue que su collectively amor se fue desvaneciendo poco a poco. was that their first love was vanishing little by little. Wow. Habían dejado el primer amor. They had left the first love. El primer fruto del Espíritu, según Gálatas The 5:22, first fruit of the Spirit, according to Galatians chapter 5, es el amor. is love. Y el amor de esta iglesia, The love of this church. and this is getting difficult over here, Esto se está poniendo más difícil. se fue desvaneciendo poco a poco. It was fading little by little. Y nosotros aprendemos And we learn en el Nuevo Testamento in the New Testament que la recompensa que Dios tiene para that the nosotros reward that God has for us, la we recibiremos will receive it porque lo que hacemos because what we lo do, hacemos en ese primer amor. we do it with that first love. No nos podemos desprender de ese primer amor. We cannot depart from that first Lo primero love. que hacemos es recibir a Cristo. The first thing we do is receive Lo Christ. segundo que hacemos es The second thing we do vivir en ese primer amor. is to live in that first ¿Y love. cuál es la consecuencia And what is the de consequence dejar ese primer amor? of leaving that first love?
Cuando decimos iglesia, When we say church, nos referimos, como ya usted sabe, a la congregación, we refer to, as you already know, to the congregation como a cada individuo. as an individual. El amor es el corazón de la iglesia cristiana. The love is the heart of the Christian church. Do you hear this? ¿Tú escúchate eso? El amor The love es el corazón de la iglesia cristiana. is the heart of the Christian church. Ayudamos al necesitado, We help the needy, al que no tiene pan, the one that doesn't have al que no bread, tiene ropa. the one that has no clothes. Eso es parte de la That iglesia. is part of the church. Eso es parte del amor. This is part of Me love. siento orgulloso I feel very proud de esta iglesia of this church que en el tiempo de la pandemia that in the pandemic time, todos ustedes every one of you contribuyeron, contributed ayudaron to help con comida, with food, con ropa. with clothing. Yo no puedo mencionarle con tantas cosas que I ustedes can't even mention so many things that you guys, ayudaron how you guys a esta helped. comunidad. to this Y community. ese es el primer amor. And that is the first Y love. Dios nos revela And God en reveals este to texto us in this text que en los tiempos that finales at the end times, mucha gente many people, va a dejar el primer amor. they're going to leave the first love. Y Dios lo ve And God does not see. como un asunto serio y peligroso. God sees it Como un asunto serio as a serious point y peligroso. and dangerous. Toca a la persona que está a tu lado. Touch that person next to you. Dile, esto está serio y peligroso. Tell them this is serious and dangerous. Y te voy a decir por qué. And I'm going to tell you why. Y no voy a terminar el mensaje. And I'm not going to be able to finish the Yo message. quiero que tú absorbas esto. Because I want you to absorb Porque la this. semana que viene Because next week, voy a terminar con este I mensaje. will finish this message. Pero tú no puedes dejar el primer amor. But you cannot leave your first love. Listen. Now I want you to listen. Escucha. Forget about everything right now. Olvídate de todo ahora. Cuando tú dejas el primer amor, When you leave that first love, comienzas a dejar una cosa a la vez. when you leave that first love, you start straying away one thing at Poco a a time. poco comienzas a dejar Little by little, you start leaving las cosas que son the things importantes that are so important para servir a Dios. to serve the Lord. Te vas resbalando poco a poco You start slipping little by little. fuera del propósito de Dios. And you come out of the purpose of God. Y la iglesia And the church, se convierte en un lugar secular. it converts into a secular place. Si no sabes lo que secular If you significa, don't know what a secular place means, es las cosas del mundo. it's the things of the world. Comienzas a vivir dentro de la You iglesia, start living in the church, actuando como si estuvieras en el mundo. acting as in the world. Como si la iglesia fuera una institución As if the church was an institution, a política political o or económica economic o un club social. or a social club. Y la iglesia no es un club Amen. social. And the church is not a La social iglesia club. es el The lugar church is the place donde los santos de where Dios the saints of God se congregan they congregate para alabar to worship y glorificar a and Dios. glorify God. Pero Amen. cuando el amor se resbala o se va apagando, But when the love starts fading away, te vas resbalando you start slipping y vas a dejar y comienzas a dejar los momentos de oración. and you start leaving those moments of prayer. Comienzas a dejar los momentos donde lees la palabra. You start leaving the moments of reading the Bible. No vas a la iglesia porque ya no es necesario ir a la iglesia todas las semanas. So you don't come to church because now it's not necessary to Ya, come to the ya church la- every ya- week. ya comienzan a decir, So you start saying, esta gente está loca, ir a la iglesia todas las these semanas. people are crazy. Go to church every week. Esta iglesia está loca dando de su sueldo para la iglesia. This church is crazy, giving your salary to the church. Poco a poco, Little by little, sin saberlo, without knowing, te estás alejando de Dios. you're straying away from God. Eso es lo que sucede This is what happens cuando dejamos when we leave el primer amor. that first love. Ponte de pies conmigo. Get to your feet with me. Amen. El vivir para Dios no es simplemente religión. For the Lord is not just a religion. Listen to me. Escúchame. La religión no salva. Religion doesn't save. Hay millones de religiones en el There mundo. are millions of religion in the world. Y Jesucristo dijo, And Jesus Christ said, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad the truth, y yo soy la vida. and the life, Y nadie, and no one. diga nadie, nadie va al Padre no one goes to the Father si no es por mí. unless through me. Jesucristo dijo, Jesus Christ yo soy said, el pan de vida. I am the bread of Jesucristo dijo Jesus que said, Él era el agua que satisfacía toda la He is sed. the water that satisfies all thirst. Todo lo que tú necesitas, Everything that you need, todo lo que tú quieres everything that you want está en Cristo, is in Christ. pero tú tienes que estar en el primer but you amor. have to be in the first love. Tienes que mantener el primer You have amor. to maintain that first love. Y el llamado de Jesucristo a
esta And the iglesia calling for this church, no era el mundo. not the world. Ese es el mensaje que nosotros le llevamos al mundo. This is the message we bring to the world. Listen. Escucha. Este es el mensaje que le llevamos al mundo. This is the message we bring to the world. Nosotros, We. que Jesús puso en nuestras manos. What God put in our hands. Pero el mensaje But the message de of Jesús Jesus a esta iglesia, to this que en church, un tiempo estaban en ese primer amor, that at a time they were on their first love, que se arrepintieran. for them to repent. Y no era simplemente And it was not only para el área colectiva. for the collective area. Le está llamando la atención al pastor también. He's calling the attention of Él the no está pastor sacando as el pastor well. al lado. They didn't put the pastor to the El side. primer mensaje The first message que Dios le da a esta that iglesia God gives this church, se lo da al pastor. He gives it to the Y la pastor. semana que viene And next week, te voy a decir cómo Dios le dio el mensaje a los pastores de la I'm going iglesia. to tell you how God gave this message to the Pero por si pastors. acaso se te ocurre no venir a la iglesia la semana que But viene, if you're thinking of not coming next el week el pastor se portó mal, because pastor predicó misbehaved, demasiado de duro. he preached too hard, Yo no voy a la iglesia para que me den. I don't go to church to Sí, be tú vienes a la hit. iglesia para que te demos pan de vida, Yes, you come to church for us to give para you que tú bread of recibas lo que life. Dios quiere para ti. Amen. El mensaje de Dios para esa iglesia fue: The message for God from God for that church was, tienes tiempo, you have time, arrepiéntete. repent. Ese es el mensaje que nosotros le predicamos a la gente en la calle. This is the message that we preach. Arrepiéntete que Cristo viene. Repent that Jesus is coming. Wait a minute. Espérate. Eso pasaba en los 70. That used to happen in the 70s. Allá eso no pasa aquí. That doesn't happen here. Pero yo me recuerdo en los 70 cuando yo salía a la calle. Los que tienen mi edad tienen que recordarse de eso. I remember back in the 70s when I used to go out on the street. Tú pasabas por allá por el Bronx. I used to go through the Yo no Bronx. vivía en el Bronx, yo soy un jibarito de Puerto Rico, pero ella es New York, anyway. Y tú veías a la gente con cartelones: Cristo viene pronto. Bueno, eso era en Puerto Rico. Cristo viene pronto. You would see the people with poster boards. Christ is coming soon. Arrepiéntete. Repent. Porque ese es el mensaje de la iglesia al mundo que no tiene a Cristo. Because that's the message for the people who don't have Christ. Pero Jesucristo le está llamando la atención a la iglesia. But Jesus is calling the church's attention Porque se habían resbalado. because they had slipped away. Y poquito a poco. And little by little, Vamos a ponerlo en nuestro contexto de hoy. let's put it in today's context. Comenzaron a llegar tarde a la iglesia. Started getting Late to church. late. Sí. Y comenzaron a llegar tarde a la Llegaron iglesia. bien tarde a la iglesia. Llegaron 15 minutos después que el servicio comenzó. Llegaron media hora después que el servicio pensó. No me diga eso. Déjame taparme. Luego, dejaron de venir a la iglesia. Then they stopped coming to church. Una vez al mes. Once a month now. 2 veces al mes. Twice a month maybe. Luego dejaron de dar los diezmos y las ofrendas. Then they stopped giving their tithes and Pastor offerings. tuvo que meter los diezmos en Oh, esto. pastor had to throw that in there. Eso está entre tu corazón y Dios. That's between your heart and God. Y poco a poco, And little by little, el que tú dejes que se enfríe el primer amor, if you leave that first love to get cold, Dios te va a llamar la atención. God is going to call your Porque attention te ama because He loves you, a que te arrepientas for you to repent y que vuelvas a ese primer amor. and to go back to that first love. Que la gracia del Padre, May the grace of the la Father, gracia del Hijo the grace of the y la del Son, Espíritu and of Santo the Holy Spirit esté con cada uno de ustedes be with every one of you desde ahora y para from siempre. here on. Amén. Amen.